pensar, bueno, el apóstol Pablo a lo mejor es sencillo que él diga, sométanse a toda autoridad humana, porque a lo mejor el gobierno de esa época no es como el gobierno de la historia después de el primer siglo de la iglesia, de tantas situaciones de violencia, tantas situaciones de corrupción, de lucha, de sangre y todas estas cosas. Pero hermanos, ¿cuáles eran los gobernantes de Roma? Bueno, simplemente recordemos que Roma, justamente Roma, fue conocida por varios de sus gobernantes que fueron atroces e implacables. Para muestra de ello, recordemos por ejemplo el emperador Nerón, quien fue presente, un gobernante presente y muy impío y activo en la época de la iglesia. Un hombre despiadado, y no solo fue él, hubo varios emperadores en Roma que se conocieron por ser despiadados hacia sus propias familias, hacia la gente del pueblo y especialmente muchos de ellos hacia el cristianismo mismo. Entonces, el apóstol Pablo no está hablando por una razón conveniente, no está hablando pensando en autoridades justas en ese momento, sino que él en realidad está enseñando cuál es la estructura de Dios en la cual Él ha puesto el gobierno en el mundo. ¿Cómo podemos someternos a las autoridades civiles a pesar de que muchas veces pueden ser oponentes a nuestros valores? Y vamos a ver solamente 2 puntos esta mañana que nos invitan a poder vivir en sujeción a nuestras autoridades civiles. La primera de ellas, el primer punto que vamos a ver es las figuras de gobierno y liderazgo. Y cuando hablo de figuras me refiero a las personas que están representando el gobierno. Las figuras de gobierno y liderazgo poseen una autoridad que ha sido conferida por Dios. Creo que esta declaración, hermanos, ya encierra suficiente, ¿verdad? Las personas, las figuras de gobierno y de liderazgo que poseen una autoridad, esta autoridad ha sido conferida por Dios. Y esto dice el versículo 1. Sométase a toda persona a las autoridades que gobiernan. Y ahora dice, porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios han sido constituidas. Esta declaración, con esta sola declaración podría ser suficiente y decir, ya creo que esto lo dice todo, vámonos, ¿verdad? ¿Por qué debo someterme? Porque Dios ha establecido la autoridad, ¿verdad? Las personas que están ejerciendo autoridad, esa autoridad les ha sido conferida por Dios. Es razón suficiente, pudiéramos pensar nosotros, para entender que si esa autoridad la ha dado Dios, la ha puesto en sus manos, bueno, ya no tenemos más que cuestionar, ni tenemos más que comprender. Esta es una razón ya completa. Sin embargo, hermanos, creo que debemos apelar a nuestros pensamientos, a nuestras inquietudes, a nuestras dudas y a muchas situaciones que el apóstol Pablo, igualmente inspirado por el Espíritu Santo de Dios, está ministrando a estos corazones que probablemente también pudieron haber estado inquietos de tener que sujetarse a gobiernos que quizá no eran conocidos por ser los mejores. Así que primeramente, hermanos, al decir esta declaración, sabemos que Dios establece los gobiernos humanos. Y cuando Él hace esto es porque está llevando a cabo sus propósitos. Así que, hermanos, los gobernantes son servidores de Dios. Los gobernantes son servidores de Dios. Y no solamente aquellos que están gobernando bajo el temor de Dios. Puede haber y ha habido en la historia gobernantes que han tenido una comunión con el Señor. Y estos gobernantes han ejercido su liderazgo, su autoridad bajo el temor de Dios. Pero esas han sido pequeñas excepciones. Eso no es la regla general de quien ha tenido en su mano el gobierno o la autoridad. Pero a pesar de que no coincidan con nuestros valores, toda persona que está en una posición de autoridad posee esta autoridad que Dios le ha conferido, que Dios le ha delegado. Así que lo que el gobierno civil, hermanos, y los funcionarios públicos hagan con esta responsabilidad, con esta autoridad, no elimina la enseñanza de que nosotros debemos expresar una sujeción a estas figuras de autoridad y de liderazgo humano, porque fueron puestos por Dios. Y si fueron puestos por Dios, ellos darán cuenta a Dios de esto que les ha sido delegado, que les ha sido entregado en sus manos. Lo que estoy diciendo es que
a pesar de un mal gobierno o una mala autoridad, esto no nos dice por completo que debemos tener una actitud de rechazo a la autoridad o al gobierno. Al menos en algunos casos, y ahorita vamos a ver de qué se trata. Hay un autor que él dice lo siguiente, dice él que desde una perspectiva humana los gobernantes llegan al poder por tres razones. Dice, todo gobierno o todo gobernante llega al poder por tres cosas. Uno es por la fuerza, otro es por la herencia, porque viene de familia, o por la elección popular. Dice, estas son las razones por las que personas llegan al poder. Sin embargo, hermanos, cuando hablamos de la mente renovada, que hemos visto en Romanos 12, la mente renovada, hermanos, reconoce la mano de Dios detrás de cada uno de estos propósitos. ¿Estamos de acuerdo? La mano de Dios está detrás de cada uno de estos propósitos. Y quiero leer tres pasajes del Antiguo Testamento que hablan quiero leer en Éxodo capítulo 9, versículos 15 y 16, cuando Dios le dice a Faraón, porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra. Pero en verdad por esta razón te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Lo que está diciéndole el Señor a Faraón es, yo desde hace tiempo pude haberte desarraigado, pude haberte eliminado con una pestilencia a ti y a todo tu pueblo. Pero si no lo he hecho, si te he permitido permanecer todavía en la posición en la que estás, es porque a través incluso de tu maldad, la gente va a conocer mi gloria y mi poder. Porque recordemos, a través de la dureza de corazón de Faraón, Dios desató su poder a través de las plagas, ¿no es así, hermanos? Entonces, aún el gobierno de Faraón, Dios lo permitió para dar a conocer su enorme poder y proclamar su nombre por toda la tierra. También vemos esto en Daniel 2:21, que es cuando Nabucodonosor tiene un sueño y manda a traer a Daniel. Y entonces Daniel le dice a Nabucodonosor, le dice en esta interpretación, en su oración, Daniel está alabando a Dios y él dice, Él es el que cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Este texto es importante porque estamos hablando de quién es el que establece la autoridad. Es Dios. Él pone reyes y él quita reyes. Lo que esto nos enseña, hermanos, es que la soberanía de Dios siempre se mantiene activa, independientemente de las figuras que estén en posición de autoridad y de liderazgo. Hay una autoridad suprema por encima de ellas que está controlando todas las cosas, y esta es la autoridad de nuestro Dios. Y Daniel 2, 37 y 38 dice también, cuando Daniel se presenta delante de Nabucodonosor, él le dice estas palabras: tú, oh rey, eres rey de reyes, a quien el Dios, quien es el Dios del cielo, ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo, las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha hecho soberano de todos ellos. Daniel está aclarándole algo al rey. Mira, tú eres rey, pero porque el Rey de Reyes que está en los cielos te ha conferido esa posición. Y te ha permitido que seas soberano en este gobierno, en este reino. Así que, hermano, aunque los gobernantes planean estrategias y propósitos quizá personales, el Supremo del Universo está controlando completamente el mundo. Así que Dios permite muchas veces que los planes de los gobernantes se lleven a cabo, porque simplemente estos planes están colaborando a que la voluntad de Dios finalmente se cumpla. Así que, hermanos, Dios usa aún a estas figuras de autoridad y de liderazgo para cumplir sus planes. Son servidores de Dios. Aunque quizá ellos no se reconozcan o no se visualicen de esta manera, son servidores de Dios por la voluntad de Dios. Entonces, si las personas que están, las figuras que están en autoridad y liderazgo, tienen una autoridad conferida por Dios, ¿cómo debemos entonces nosotros reaccionar? Versículo 2. Por tanto, el que resiste a la autoridad,
a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Dos ideas que nos dice el punto principal que acabamos de mencionar, hermanos, es que no someterse a las figuras de autoridad y liderazgo es una falta de sumisión a la autoridad de Dios. ¿De acuerdo, hermanos? No someterse a las figuras de autoridad y liderazgo es una falta de sumisión a la autoridad de Dios. Este texto entonces nos dice que quien resiste a lo que Dios ha establecido, a Dios mismo resiste. Así que Dios es quien pone a las personas en autoridad, y esta autoridad, hermano, está determinada en cierta esfera y bajo ciertos límites. Es decir, que las figuras de autoridad y liderazgo, hermanos, también debemos pensar que a veces se extienden más allá del gobierno civil. Cuando hablamos de la autoridad, nos referimos mayormente al gobierno, y casi toda esta enseñanza vamos a referirnos a ello. Sin embargo, pensando en cómo el creyente debe tener una mente renovada, hermanos, sabemos que hay autoridad o sabemos que hay liderazgo no solo en el gobierno, no solo en lo civil. ¿En dónde más se extiende la autoridad humana? Por ejemplo, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en las escuelas, en cada lugar, hermanos, existen estructuras de autoridad. ¿De acuerdo? En cada lugar. Ese ha sido el plan de Dios, así lo ha diseñado el Señor. Pensemos rápidamente en algunos textos que confirman lo que estamos diciendo. Un ejemplo, Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Quiénes están resaltados aquí como figuras de autoridad? Los padres sobre los hijos. Y el texto no dice: hijos, obedezcan a los padres perfectos, ¿verdad? Obedezcan a los padres siempre, solamente porque los tienen que obedecer y ya. Obedézcanlos en el Señor. Otra vez, porque hay una autoridad por encima de todo que está gobernando el mundo soberanamente, y esta autoridad suprema ha delegado autoridades en las diferentes áreas del mundo. Y una de ellas es en la familia, donde Dios ha establecido autoridad, y esta autoridad los tienen los padres. Y siendo específicos, por ejemplo, Efesios 5:22 dice esto también: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo su Salvador. ¿Quiénes vemos aquí la figura de autoridad? A los esposos, ¿verdad? Y invita, exhorta a las mujeres a sujetarse, a someterse a sus maridos. Y qué interesante, dice la misma palabra, como al Señor, ¿verdad? Como al Señor. Es decir, la sumisión se lleva a cabo porque me estoy sujetando al Señor. Es porque el Señor lo ha ordenado, es porque el Señor ha conferido esa autoridad, es porque el Señor me está diciendo que debo hacerlo. Por esa razón es que se debe de hacer. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y este no es uno de los textos que a lo mejor a los pastores nos gusta enseñar, desde luego, pero solamente como un principio, hermanos, nuevamente de estructura. Aún las iglesias funcionan bajo una estructura de liderazgo. Y aún en las iglesias se nos enseña que debemos responder con cierta actitud a esas figuras de liderazgo que Dios ha puesto. Y como dice ahí, porque toda figura de autoridad daremos un día cuentas delante del Señor, poniendo otra vez la autoridad que está por encima de toda autoridad. Por otro lado, hermanos, no vemos a las escrituras que exhorten a los varones a que sometan a las esposas a la fuerza. Tampoco ningún otro tipo de autoridad o liderazgo vemos en la palabra de Dios que exija o enseñe a someter a personas a la fuerza. Lo que el Señor dice a los varones es que ame a la esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y lo que el Señor habla a cada figura de autoridad es que cada figura de autoridad tiene el llamado a servir y amar para cumplir la voluntad de Dios. Así que, hermanos, las mujeres creyentes
se someten a sus esposos, reconociendo la autoridad que Dios les ha conferido en el gobierno del hogar, lo mismo los hijos, lo mismo congregantes, lo mismo al vivir en una sociedad estudiantil, los estudiantes tienen autoridades encima de ellos que son los maestros y los directivos. Y entonces esas figuras de autoridad también deben ser respetadas por el alumnado. Pero hermanos, ¿qué es la realidad que vivimos hoy? Vivimos en una sociedad que promueve mucho la autonomía y el libre pensamiento. ¿Qué significa esto? Es decir, que no necesitas de nadie, ni necesitas que nadie te diga lo que tú tienes que hacer. ¿No es así, hermanos? Que estas ideas son muy populares en el mundo. Tú sé autónomo. Tú no necesitas rendirle cuentas a nadie, ni pedirle consejo a nadie, ni nadie te tiene que enseñar, ni nadie te tiene que decir lo que tú tienes que hacer. Tú debes de hacer lo que tu corazón te diga que debes de hacer. Lo que tú quieras hacer, lo que a ti te haga feliz, eso es lo que tú debes de hacer. Bueno, todas estas ideas son contrarias a la palabra de Dios. Todas estas ideas no vienen de Dios. Y si no vienen de Dios, ¿de quién vienen? Vienen del maligno, definitivamente. Y al vivir en esta sociedad que promueve la autonomía y el libre pensamiento, hermanos, entonces para el mundo se vuelve natural practicar una resistencia a las autoridades. De tal manera que en las escuelas, entre compañeros, quizá, ¿a poco tú le haces caso a tus papás? Ya están pasados de moda, ¿verdad? ¿Por qué tienes que hacerles caso a ellos? ¿Por qué tienes que decirle todo lo que tú tienes que hacer? Y no solo en las escuelas, en los ambientes de trabajo. ¿Por qué tienes que avisar todo lo que debes de hacer? Y en cada área, hermanos, social, existe este tipo de influencia hacia las personas. Y los creyentes, hermanos, vivimos en medio de esa influencia. Y un creyente que es renovado por la Escritura debe rechazar ese pensamiento que no viene de Dios. Que no viene de Dios. Es fácil comprender simplemente que donde no se le da lugar a Dios como Dios, tampoco se le dará lugar a sus decretos. Una persona que no estima a Dios como su autoridad primaria, su autoridad suprema, no va a reconocer ninguna otra autoridad. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? La persona que no teme a Dios, la persona que no respeta a Dios, que no tiene un sentido de sujeción por la autoridad de Dios, no la va a tener por nadie. Ni en su casa, ni en ninguna otra área de su vida. Un predicador resaltó en uno de sus sermones una pregunta muy inquietante, y esta pregunta él la hizo a puros varones. Y él dijo, quiero hablar a los varones de la iglesia. Esta fue la pregunta que él lanzó. Él dijo, ¿tú eres de los hombres que no les gusta sujetarse a ninguna autoridad? ¿No le gusta rendirle cuentas a nadie? ¿Fácilmente criticas las autoridades, ya sea el gobierno o la iglesia o en cualquier otra esfera? Pero a la vez tú mismo que criticas la autoridad y que dices que no debes rendirle cuentas a nadie, eres de aquellos que demandas y exiges que tu esposa se sujete a tu autoridad. Y este pastor dice, déjame decirte que eres un hipócrita. Creo que son palabras fuertes, ¿verdad? Lo que está diciendo es que esta actitud no tiene coherencia, por lo tanto es una actitud de la cual es necesario arrepentirse. Si una persona no practica esta sujeción a las autoridades inmediatas y a Dios mismo, y tiene una posición de autoridad, ¿cómo podrá ejercerla? ¿Cómo podrá esto suceder? Así que, hermanos, una de las maneras que Pablo en este texto nos enseña es que una persona que tiene un espíritu rebelde constantemente va a resistir a la autoridad establecida por Dios. Y esto es una de las razones, hermanos, por qué a veces la autoridad puede ser resistida. O sea, finalmente, este libre pensamiento del que hablamos en la sociedad, el cual se promueve como algo positivo y que todos deben vivir bajo esa autonomía, realmente la palabra de Dios lo describe así: es un espíritu de rebeldía. Es rebelión. Es yo quiero ir conforme a yo creo que es mejor. Sí, tú me dices que así, así, así de esta manera, pero no, yo no lo voy a hacer así. Yo lo voy a hacer de esta otra forma. Y esto otra vez, hermanos,
Este espíritu de rebeldía tiene algo importante que debemos nosotros identificar en ello, porque tener una dificultad con la sumisión, esto es normal. Cada persona podemos tener dificultad con la sumisión por el hecho de estar todavía en un cuerpo caído. Cada uno de nosotros, de alguna manera, experimenta una dificultad con sujetarse. ¿No es así, hermano? Por las razones que sea. Porque quizás las autoridades no las vemos que sean las más sabias, como ya dijimos, o las más justas, o las más prudentes, o sencillamente porque a veces las cosas son difíciles de llevar a cabo. Pero esto no significa que hay una completa rebelión y resistencia. Puede ser natural que un creyente luche con la autoridad, con someterse a la autoridad. Desde luego el creyente vencerá esa lucha en oración, en rendición a la voluntad de Dios. Pero cuando hablamos de un espíritu rebelde, es aquel que está decidido a no reconocer las autoridades que Dios ha puesto en su vida. Y algo que debemos considerar, hermanos, es que un espíritu rebelde puede mostrar quizá que una persona en realidad nunca se ha sometido al Señor. A veces eso dice mucho. Cuando una persona no puede someterse a las autoridades humanas, a las autoridades del trabajo, a las autoridades del gobierno, es que probablemente esa persona nunca se ha sujetado al Señor. ¿Y sabe qué significa esto? Que lo más probable es que esta persona no es un creyente, aunque él crea que lo es. Pero si esa voluntad no ha sido rendida al Señor, posiblemente esa persona ha creído ser un creyente, pero no lo es. Y sabe, Romanos 8, 7 y 9 nos enseña un poco acerca de esto. Romanos 8, 7 y 9, 7 al 9, perdón. Dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, este texto nos reafirma que la persona que tiene el Espíritu finalmente va a proceder en hacer la voluntad de Dios. Pero este texto está cuestionando a los creyentes que están oyendo esta carta en Romanos, que si tú no puedes sujetarte a la voluntad de Dios, es que entonces no tienes al Espíritu de Dios contigo. Esto es algo muy categórico que el apóstol Pablo está lanzando a manera de reflexión y a manera de exhortación a los creyentes de Roma que están recibiendo esta carta. Y esta carta que hemos estado estudiando, desde luego, tiene implicaciones y aplicaciones para nosotros también. Entonces estas palabras y estas preguntas son pertinentes para nosotros también. Así que hemos dicho, de acuerdo al versículo 2, que quien resiste a la autoridad y liderazgo establecido por Dios, a Dios mismo resiste, pero también una segunda idea de este primer punto es que nuestra sumisión a las figuras de autoridad y liderazgo está supeditada a la sumisión a la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Que cuando reconocemos que hay una autoridad suprema, la cual es el Señor, debemos recordar al final que lo que importa es la gloria de Dios. Por lo tanto, hermanos, cuando autoridades en el mundo ordenan cosas que Dios ha prohibido o prohíben cosas que Dios ha ordenado, entonces debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Esto es algo que el mismo apóstol nos enseña. Así que si Dios es quien ha establecido las autoridades en el mundo, entonces Él es la autoridad suprema. Por lo tanto, cada persona debe rendirse a esta suprema sumisión. Pero, ¿qué podemos hacer cuando tenemos autoridades difíciles de sobrellevar? Porque tienen valores diferentes a los nuestros. Quizá porque incluso en su personalidad, en su forma de ejercer su autoridad es difícil, no es fácil, no nos desprende amor y un deseo natural por vivir bajo esa sujeción. Bueno, algunos consejos, hermanos, es que debemos orar
cuando las autoridades humanas están inclinadas hacia un gobierno que contradice la voluntad de Dios. Debemos orar por esas autoridades que no van conforme a lo que Dios nos ha establecido. Debemos también orar por la conversión de personas que están en posiciones de autoridad, en el trabajo, en el gobierno, en la familia. Si la autoridad que Dios ha puesto por encima de nosotros no es un creyente, no significa que no debamos obedecer o sujetarnos a ellos, pero sí tenemos la responsabilidad de orar por su salvación, por su conversión. Debemos apelar incluso respetuosamente a las autoridades humanas o gubernamentales para no violar nuestra conciencia y nuestra obediencia a Dios. Recordemos en el Antiguo Testamento personas que fueron puestas en esta situación, en esta crisis de fe, en estas situaciones tan complejas en donde se les pedía hacer algo que al realizarlo irían en contra de la voluntad de Dios. Y antes de hacer una rebelión y ir con un grupo de personas y oponerse, primero apelaron bajo respeto y sumisión a la autoridad. Recuerden Daniel, por ejemplo, cuando se le pidió que debía someterse a una dieta de legumbres, ¿se acuerda? Y él no debía ya comer, debía comer, perdón, lo que estaba presentado al rey, que era sacrificado a ídolos, y él respetuosamente da una propuesta distinta, con respeto, ¿sabes? Permíteme mejor comer esta dieta, ¿verdad? Muy austera, y después puedes probar, pero él hace una apelación, él hace una petición respetuosa. Bueno, a veces, hermanos, los creyentes, el Señor nos da esa posibilidad de hacer, de sugerir, de apelar, de pedir con respeto. Cuando una persona quizá está exigiendo, está pidiendo algo que de alguna manera está violando nuestra conciencia, de alguna manera no nos mantiene tranquilos y que es incorrecto de acuerdo a nuestra percepción de la palabra. Y también hay personas incluso, hermanos, que se opusieron a la autoridad o a las órdenes de la autoridad porque pusieron primero por encima la autoridad suprema, que es la autoridad de Dios. Como dijimos, necesario es obedecer a Dios antes que a los hombres. Un ejemplo de esto, recuerda cuando a las parteras egipcias se les pidió que mataran a los niños hebreos. Y estas parteras conservaron algunos de estos bebés y no hicieron conforme a este decreto. Estamos hablando de lo que es algo tan importante como la vida, ¿verdad? El don de la vida, algo que esto solamente viene de Dios. Y sabemos que la vida solo le pertenece a Dios. Él es el único que puede dar la vida y puede quitar la vida. ¿No es así? Son aspectos importantes y extremos en donde es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero escuche bien, hermanos. Esto no significa que por cualquier cosa, bueno, primero tengo que obedecer a Dios, entonces esto está mal, no lo hago. No, hermano. Aún las personas que apelaron y aún las personas que prefirieron hacer el bien, mantuvieron una actitud de sujeción y de respeto. Aún, hermanos, en medio de todas las cosas, el Señor nos pide primero orar por este tipo de autoridad y liderazgo humano que es ajeno al Señor. Cuando un creyente está en esta posición difícil por causa del Evangelio, debe optar, sí, por cumplir la voluntad de Dios, pero aún debe hacerse con espíritu de mansedumbre. Y otra cosa, hermanos, estar dispuestos a padecer. Normalmente cuando una persona se revela a una autoridad, está evadiendo cierto sufrimiento y entonces se levanta en armas para poder estar de una manera un poco más cómodo. No, en el caso de Daniel, someterse a un ayuno, a una dieta tan extrema, esto en realidad era más sufrimiento que privilegio, ¿no es así? Aún, hermanos, los creyentes que prefirieron seguir testificando de Cristo les costó la cabeza, les costó la vida. Y antes de hacer una revolución en contra y ponerse al tú por tú con los gobernantes, estuvieron dispuestos a sufrir y a padecer lo que fuera necesario padecer. Y hermanos, por supuesto que estas cosas quizá
en algún momento para el creyente de estos días puedan existir. Vivimos en tiempos, como se dice, cada vez más difíciles. Cada vez es más abierta la expresión de la maldad. Cada vez las leyes giran más a favor de algunas cosas que Dios no aprueba. Y cuando esto está en aumento, el evangelio, la iglesia, los creyentes, cada vez serán más vistos como personas anticuadas, como personas que no comprenden a la nueva era y a las personas modernas, cultas e inteligentes de esta época contemporánea. Y entonces el creyente muchas veces va a tener que ser cada vez más relegado, más criticado, menos entendido, e incluso pudieran llegar los extremos, como se pueden ver algunos leves destellos de esto ya, que aún incluso se quieran interponer en lo que la misma iglesia se predica. Si no prediques en contra del aborto, ni en contra de las relaciones del mismo sexo, ¿verdad? Y este tipo de cosas. Si esto sucede, la iglesia tendría que tomar la postura que sabe cuál es la correcta, predicar lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Y obviamente, hermanos, correr ese riesgo implicaría muchas cosas. Y eso tendría una implicación de obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahora mismo se puede ver ya ciertas quejas sobre supuestos discursos de odio, que es enseñar lo que la Biblia enseña. Por eso, hermano, cuando un creyente decide obedecer a Dios antes que a los hombres, estamos hablando de estas cosas. Cuando ponemos en primer lugar la voluntad de Dios, el evangelio, su palabra, su reino, y no cuestiones personales, no porque yo no quise obedecer, no porque no es la mejor manera. No, hermanos, esto no tenemos una justificación, a menos que estemos hablando de este tipo de cosas tan difíciles. Igual en el hogar. Cuando una esposa debe sujetarse a su esposo, cuando no lo hace o cuando no tiene el deber de hacerlo, es porque estamos hablando de cosas sumamente delicadas, sumamente contrarias al carácter de Dios. Entonces, pidamos al Señor que tengamos un espíritu de sumisión, un espíritu de sabiduría para hacer lo que debemos de hacer. Vamos al segundo punto principal de esta enseñanza, y es que las estructuras de gobierno y liderazgo, ya no solo las figuras, sino también las estructuras de gobierno y liderazgo, cumplen una función que ha sido diseñada por Dios. Versículo 3, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. ¿Qué está diciendo este texto? Bueno, dice que la razón por la que la autoridad ha sido puesta de parte de Dios no es para infundir temor, no es para amedrentar, no es para imponer de una manera inconsciente. Realmente esta estructura de gobierno, esta estructura de autoridad que existe en cada área de la sociedad, Dios la ha diseñado porque sabemos bien que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y como sabemos esto, entonces Dios ha puesto estructuras en diferentes niveles, en diferentes esferas sociales. Por lo tanto, cuando hablamos del gobierno civil, dice que Dios lo ha puesto como un mensajero o como un ministro o como un servidor de Dios para poder hacer que la justicia se aplique en el entorno social. Así que, hermanos, algo interesante es que el gobierno debe castigar al que hace lo malo y recompensar al que hace lo bueno, de acuerdo a lo que este texto nos dice. Pablo está presuponiendo que existe una norma correcta, objetiva, universal que distingue lo bueno de lo malo. Porque esta autoridad que Dios ha puesto no está hablando que es una autoridad creyente, una autoridad cristiana, pero hay una norma moral, y esta norma moral no la define el gobierno, no la deciden por consenso, por lo que la mayoría diga. Esta norma moral ha sido establecida, hermanos, por Dios, porque es Dios quien distingue lo bueno de lo malo, lo que es bueno, lo que es agradable delante de Dios. ¿Y cómo es que las personas incrédulas pueden saber lo bueno y de lo malo? Bueno, Romanos 2:14 nos dice que por la conciencia, ¿verdad? Todo ser humano que nace con una conciencia, y esa conciencia dicta de manera general
lo que es el bien y lo que es el mal. Por supuesto, no a manera detallada, no a manera estricta. El ser humano caído por el pecado ve las cosas de una manera empañada. Pero sin embargo, hermano, piensa en esto. ¿Por qué el niño pequeño cuando hace una travesura se esconde? Porque sabe en su interior que algo malo ha hecho, ¿verdad? Todos nacemos con una conciencia. Desde luego la conciencia se puede pervertir, la conciencia se puede cauterizar, la conciencia se puede deformar o se puede extrasensibilizar, de tal manera que una persona con conciencia extrasensible ve cosas malas aun cuando no son malas porque así le enseñaron. Por cierta forma, la conciencia no es un detector infalible completamente de lo bueno y de lo malo, pero sí es un indicador general que sí apunta a que hay un bien y que hay un mal. Por esa razón sabemos que Dios ha puesto en la autoridad la espada para poder ejercer el castigo al que hace el mal o recompensa al que hace el bien. Así que las estructuras de gobierno, hermanos, y de liderazgo civil son una provisión de la iglesia, de la gracia común, de Dios, para el beneficio de la sociedad humana. Estas son dos ideas de este segundo punto. La primera que he mencionado es que estas estructuras de gobierno y liderazgo que existen en el mundo, este liderazgo civil, son provisión de la gracia común de Dios. Dios le ha provisto a todos para que la sociedad humana se beneficie. ¿Qué es la gracia común? ¿Habíamos escuchado este término? La gracia común significa, hermanos, los favores que Dios en su bondad derrama sobre este mundo a todas las personas, tanto creyentes como no creyentes. Son los favores que Dios derrama en este mundo a todas las personas, tanto a los creyentes como a los no creyentes. Todos son beneficiados por esto. Dice que el sol sale ¿para quién? Para todos, para malos y para buenos, ¿verdad? Bueno, pudiéramos decir, esa es una gracia común, algo a lo cual todos podemos participar, todos podemos tener acceso, sea creyente o no sea creyente. La gracia especial es aquella que salva a los pecadores, ¿verdad? La gracia especial es aquella que salva a los pecadores. Pero cuando hablamos del gobierno, esta es una manifestación de gracia común. Dios la puso para el beneficio de todo ser humano, tanto creyentes como no creyentes. Así que el gobierno tiene como función promover los intereses y el bienestar de la comunidad y administrar la justicia. Ahora, otra vez, estamos hablando que en teoría, ¿verdad? Este es el papel o la función que el gobierno ejerce. No es producir una buena conducta, porque el gobierno no tiene la potestad ni la capacidad de producir buena conducta en las personas. Ninguna institución humana lo puede hacer. Sabemos que únicamente Dios, por medio de su palabra y el poder de su espíritu, puede transformar los corazones de las personas. ¿De acuerdo, hermanos? Sin embargo, sí Dios ha puesto en el gobierno una espada de manera temporal en sus manos. Y esta espada es para administrar la justicia, y por esta razón se ejecutan consecuencias para quien comete infracciones y delitos. Esto es como una especie de venganza temporal, ¿verdad? Hay una venganza, hay una consecuencia por las cosas que no se hacen bien. Porque vimos el versículo 3 y mire lo que dice el versículo 4. Pues es para ti, hablando de la autoridad humana, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Entonces, fíjese, hermano, Dios le ha conferido la espada a las estructuras, a las figuras de autoridad y liderazgo humano para que administren la justicia para el bien común de la sociedad. Y mire, podemos decir entonces de manera general que el gobierno es bueno y es necesario para el establecimiento de la paz y del orden. Pensemos por un momento, ¿qué pasaría si no existiera gobierno alguno? Si no hubiera ninguna clase de gobierno, ni semáforos, ni leyes, ni señalamientos, y todo el mundo pudiera hacer lo que quisiera hacer.
Desde luego que hablamos de una terrible catástrofe, ¿verdad? Sería un caos y una muerte acelerada provocaría todo esto. Así que, hermanos, Dios en su sabiduría, entonces ha puesto las autoridades humanas como una gracia común para el bien de la sociedad, para que se pueda administrar, para que se pueda ejercer cierta justicia en el mundo. Y mire lo que es el versículo 5. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Qué nos enseña este texto, hermanos? Bueno, que debemos obedecer no solo por temor o por conveniencia. La Biblia nos dice que debemos obedecer también por razón de la conciencia. Esto significa que el creyente obedece las instrucciones gubernamentales, como las leyes de tránsito, por ejemplo, no solo por el temor a ser infraccionado, sino que lo hace porque su conciencia le indica lo que es correcto y qué es lo que debe de hacer. Sobre todo el creyente que tiene al Señor y está siendo renovado en su mente por la palabra de Dios, sabe hacer lo que es bueno. ¿No es así, hermanos? Así que nosotros debemos obedecer. Sí, porque la autoridad le ha sido conferida la espada para poder hacer ajustes y ejercer cierta justicia, pero también debemos hacerlo por convicción al Señor. Vamos a la última idea de este último punto, y es por cuando las estructuras y las figuras de gobierno y liderazgo civil son servidores de Dios, debemos remunerarlos de dos maneras. Ya entendimos o ya vimos en este texto que tanto las figuras de gobierno, las personas que están ahí, como las estructuras de gobierno mismo, el mismo plan de que exista un gobierno, todo esto ha sido un plan de Dios, y las personas que ejercen autoridad son servidores de Dios, entonces debemos corresponder a ellos de cierta forma, de cierta manera. Qué interesante, hermanos, que este versículo 5 dice que son servidores de Dios. Y desde luego cuando la Biblia dice esto, no está diciendo que son ministros del Evangelio, que conocen la verdad y que predican a Cristo, sino que está diciendo que ellos únicamente están llevando a cabo el plan que Dios ha diseñado para el mundo. Ellos están en las manos de Dios. Como hemos dicho, quizá ellos son inconscientes de esta realidad, pero simplemente son las personas que Dios ha puesto para que sus planes se lleven a cabo. Y si Dios ha puesto a estas personas, y si ha sido en la mente de Dios, en la voluntad de Dios, que existan figuras de autoridad y que existan estructuras de autoridad y de liderazgo, entonces como creyentes nosotros debemos de responder de cierta forma. Y vamos a ver dos cosas que nos dicen para terminar, dos maneras en que el creyente debe responder a las figuras o estructuras de liderazgo y autoridad. Versículo 6. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Bueno, pagar nuestros impuestos, hermanos, es una de las maneras en que nosotros reconocemos que la autoridad, tanto las figuras como las estructuras, han sido puestas por Dios. Amén. Por lo tanto, es un deber pagar los impuestos. Los gobernantes sirven a Dios. Lo que las personas hagan con ello ya no es responsabilidad ni suya ni mía, ¿verdad? Esto nosotros solo debemos limitarnos a hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Nosotros debemos obedecer. Cada dependencia que requiere un pago es necesario resolverlo. Es lo que esta palabra nos enseña. Y versículo 7, otra de las maneras en que debemos corresponder a las autoridades: paguen a todos lo que deban, al que impuesto, al que tributo, al que temor, al que honor. ¿Cómo más, hermanos, además de ser cumplidos con la parte económica de impuestos? Bueno, ¿sabe de qué manera también? Mostrando una actitud de respeto. Mostrando una actitud de respeto. Mire, cuando una persona es muy cumplida en todas las funciones o responsabilidades económicas o sociales o laborales, pero carece de esta virtud de respeto,
no ha cumplido nada todavía. A veces cuando se habla del rol del varón en el hogar, se dice que el ser proveedor es solo uno de muchos otros aspectos que se deben considerar. Y a veces personas dicen, no, pues yo soy el que lleva la comida a la mesa, yo ya cumplí una parte. Faltan otras cosas más que la Biblia también nos requiere que debemos de hacer. Bueno, esto es lo mismo, hermanos. Nuestra actitud hacia la autoridad requiere nuestra responsabilidad en lo que requiere lo económico, las responsabilidades humanas que tengamos, pero otra es una actitud interna, es una actitud de respeto. Tratar con respeto a los gobernantes debe reflejar en nuestra actitud, debe reflejarse también, por ejemplo, hermanos, en nuestras conversaciones. No hablar mal de otras autoridades civiles ni humanas, maestros, hermanos de la iglesia, nuestros padres, personas que Dios ha puesto. Pues no debemos estar hablando mal de estas personas. Debemos, al contrario, nuestro respeto debe ser hacia estas personas, no teniendo malas conversaciones, incluso, hermanos, aún lo que compartimos en redes sociales, dice mucho de nuestra actitud hacia las autoridades humanas. Desde luego, hermanos, esto no significa que no existan desacuerdos con ciertas formas de gobierno, pero se espera del creyente una actitud como la de Cristo. ¿Cuál fue la actitud de Cristo? Que fue manso y humilde de corazón. Fue manso y humilde de corazón. Y Jesús nos invita, hermanos, a imitarlo. Incluso es Jesús quien dijo, dale a Dios lo que es de Dios y al César dale lo que es del César, ¿verdad? O sea, tú cumple con Dios y cumple con lo que tienes que cumplir humanamente. Quiero dar una conclusión, hermanos, para terminar. ¿Sabe cuál es la realidad de por qué muchas veces hay hostilidad hacia las autoridades humanas, hacia el gobierno civil o hacia otras autoridades humanas inmediatas en nuestra vida? Muchas veces, y principalmente hablando del gobierno civil, muchas veces, hermanos, esta actitud existe porque tenemos expectativas equivocadas respecto de la autoridad. Y esto es... A veces hemos escogido a estas personas porque creemos estar de acuerdo con ellos, y lo más probable es que nuestras expectativas, al no verse cumplidas con su desempeño de los dirigentes de nuestro país o de nuestra ciudad, entonces ya existe ese carácter, esa reacción de rechazo, o porque hemos visto otros gobiernos anteriores o otras autoridades anteriores fallar, o sabemos de muchas autoridades que fallan, y entonces pues como todos son pecadores y al final pues nadie hace lo bueno, pues mejor no me someto a nadie, ¿verdad? No, hermano, ¿sabe cuál es el problema? En dónde ponemos nosotros nuestra esperanza. El único gobierno justo y perfecto que la Biblia señala es el gobierno de Dios. Y como dijimos, la sujeción a un gobierno humano no es porque sea justo o sea sabio o sea perfecto, es porque Dios lo ha conferido. Debido a esto, hermanos, el problema de nuestras decisiones y de nuestras actitudes, incluso muchas veces no es por el desempeño de los dirigentes. Más bien es el resultado de donde hemos puesto nuestra esperanza. Y déjeme decirle esto, hermano, ningún gobierno es la esperanza de México ni del mundo, ¿verdad? Ningún gobierno es la esperanza ni de México ni del mundo. La esperanza para una vida mejor no se halla ni en la educación, ni en la salud, ni en la economía. Eso usted y yo como creyentes debemos tenerlo bien claro. La única esperanza para todo ser humano siempre ha sido y siempre será Jesucristo. Esa es nuestra única esperanza, porque Jesucristo es el que ofrece una vida nueva y ofrece una vida eterna. Por lo tanto, el creyente no espera que todos los problemas de esta sociedad un día se van a resolver con X partido o con el otro partido, con el que algún día exista. Hermano, los problemas nunca se van a terminar, al contrario, empeorarán. Por eso, hoy cantamos por encima del sol.
se puede ver redención, decíamos, ¿verdad? Todo podemos ver cómo será en realidad. Porque todo lo que hay en esta vida, hermanos, es perecedero, es corrupto. Y nuestra esperanza no es con que tengamos mejores oportunidades. El creyente, bien, si estas cosas se dan y no es malo buscarlas de alguna manera, pero esa no es nuestra esperanza. Nuestra esperanza, y nosotros sabemos, es que buscamos una ciudad con mejores fundamentos, un gobierno más excelente. Y eso es con el Señor, cuando estemos reunidos con Él para siempre. Mientras estemos en este mundo, sabemos que tendremos que lidiar con el pecado, con la frustración, con el engaño, con la corrupción, con todo este tipo de cosas tenemos que lidiar. Así que no descarguemos nuestro enojo con los gobernantes porque las cosas están como están. En realidad, hermanos, es que vivimos en este mundo caído y solamente Cristo es nuestra esperanza y debe ser nuestro anhelo en el corazón. Así que, hermanos, solo el Evangelio puede librar de la esclavitud y la pobreza espiritual. Pero sí podemos hacer algo. Esperar con anhelo ese gobierno perfecto del Señor, orar por ese gobierno, pedir que Él siga ministrando nuestras vidas y compartir el Evangelio para que personas que se encuentran sumidas en la esclavitud, en la desesperación por causa de este mundo pecaminoso, puedan tener esta verdadera esperanza que el gobierno no les va a dar, de tener salvación en Cristo y de tener una vida nueva, una vida renovada por Cristo Jesús. El Señor nos anime, hermanos, por lo tanto, a amar a nuestra autoridad suprema y anhelarla, y por ende obedecer conforme a lo que nos ha pedido hagamos con las autoridades humanas. Oremos.